No debí ponerle aceite tan grueso a mi moto. Eso fue lo que me dijo un brother cuando probé el aceite 15W50 en mi XR300 que de fábrica recomienda utilizar un 10W30. Y su explicación por primera vez en todas las discusiones que he visto sobre aceites estaba respaldada por un artículo científico, del cual compartió estos gráficos de aquí con la siguiente explicación. Ojo pues, un 15W50 se demora más tiempo en calentarse que un 10W30, y por ello el 15W50 se demoraría más tiempo en hacer su trabajo de lubricación y refrigeración. Y cuando no hay una buena lubricación, eso produce fricción que se traduce no solo en mayor desgaste al motor, sino que eleva la temperatura por el roce, y ello deriva en un recalentamiento del motor. Aunque a mí me gustó mucho el tono científico de la conversación, realmente yo no entendí la relación entre la explicación y los gráficos que compartió, así que me fui a leer todo el artículo a ver qué decía. Soy Alex, esto es Spartan Road y hoy vamos a ver si la ciencia que habla de los aceites dice algo respecto a si yo puedo o no puedo cambiar la viscosidad del aceite. Este es el artículo publicado en 2018 y de entrada les digo que yo no sé cómo el brother llegó a esa conclusión entre la temperatura y la viscosidad. Ojo, no digo que no sea cierta esa conclusión, lo que digo es que el artículo no permite hacer esa inferencia. Los gráficos que compartió como base su explicación lo único que muestran es que diferentes marcas de aceite con diferentes viscosidades no se comportan igual frente a la misma temperatura. Lo que resulta evidente es que todas las viscosidades caen cuando aumenta la temperatura, o dicho de forma coloquial, a más temperatura, más aguado el aceite. Pero resulta que la viscosidad no es lo único que se afecta porque no es la única propiedad que tiene el aceite. Miren, si uno viene aquí, se observa que con el aumento de la temperatura, algunas propiedades del aceite se modifican. Además de la viscosidad, también disminuye la densidad y la conducción térmica. La única propiedad que aumenta con el aumento de temperatura es la resistencia térmica de todos estos aceites. Y para el caso del aceite 15W40, a mí me llama la atención que a la máxima temperatura, ese aceite tiene menos resistencia térmica, pero sí mayor conducción térmica, incluso más que el 10W30. Entonces, ¿cuál interpretación es la correcta? ¿La mía o la del brother? En realidad les digo que no importa mucho porque ese estudio no es muy riguroso a pesar de ser científico y sin rigurosidad ninguna conclusión, mucho menos ninguna inferencia es válida. Si yo voy a probar un aceite mínimamente debo decir qué tipo de aceite estoy colocando y para ello no basta decir la marca sino también su ficha técnica para ver especificaciones como el API o el HASO, que como ustedes saben determina la calidad y la tecnología de los aceites. Pero lo peor no es eso, sino que no informan cómo hicieron para calentar el aceite, que además no lo hicieron a 100 grados como es el estándar. ¿Y por qué es importante saber cómo calentaron el aceite? Porque no es lo mismo calentar el aceite en una estufa, así sea de laboratorio, que tomar las muestras salidas directamente de un motor, porque dentro del motor el aceite no solo se está calentando, sino que está sufriendo cizallamiento por fricción y solo con esa condición los resultados pueden variar un montón. Les digo que si uno quiere hacer una prueba de esas bien hecha, debería hacer algo como lo que aparece en este otro estudio que me encontré en internet publicado en 2019. Miren la rigurosidad. Los tipos agarran 3 camiones a inyección turbo cargados, les colocan el mismo aceite a todos, un 0W30, y los ponen a funcionar en diferentes regímenes de uso simulando condiciones de carga, velocidad y fondo. La prueba la hacen durante 250 horas, pero cada 50 horas van sacando muestras para evaluar la degradación del aceite. Incluso en ese estudio ellos declaran el tipo de gasolina que utilizaron. ¿Y saben por qué es importante declarar el tipo de gasolina? Porque ellos dicen que en la cámara de combustión el aceite se contamina con la gasolina y ese contacto degrada las propiedades del aceite. Paréntesis aquí, ¿ya vieron que nuestras motos tienen una manguerita debajo que si uno la abre sale un aceite? Pues ese aceite es el contaminado por la combustión, ni se les ocurra recogerlo para devolverlo al motor. Si necesitan reponer, utilicen aceite nuevo, no seamos tacaños. Ahora sí, volvamos al artículo. Lo que encontraron allí es lo que intuitivamente todos sabemos. A mayor temperatura la viscosidad disminuye, pero no solo eso, cuantas más horas de uso pasan, la viscosidad se va degradando. Y claro, las muestras las toman a 100 grados como debe ser. Pero el dato más interesante está por aquí. Este símbolo rojo indica los resultados de una de las pruebas más exigentes de ese experimento. Miren, llevando el motor al máximo de revoluciones posible con una carga media de trabajo, el aceite tiende a degradarse más rápido y perder más viscosidad que en cualquier otra condición. ¿Y saben ese dato para qué nos sirve en la práctica? Bueno, pues si ustedes son de los que tienen la moto para viajar diariamente largos tramos, llevan carga o pasajera y se van a lo que marque la moto, es bueno cambiar el aceite a un periodo menor de lo que dice el manual. De hecho, eso es lo que dice el manual de la XR300. Cámbielo con más frecuente bajo un régimen exigente de uso. Y aunque Honda no dice lo que eso significa, por regla los concesionarios aquí en Colombia te obligan a cambiarlo a mitad del tiempo sugerido por el manual, para no tener que preguntarle a cada usuario cómo es que utiliza la moto. Yo quedé tan animado con ese estudio que me puse a buscar otros más y ¿saben lo que encontré en general? Que ninguno de ellos tenía un interés en discutir lo que le ocurre a un motor si uno cambia la viscosidad del aceite. Ninguno habla de la protección, el recalentamiento o la duración de los motores, nada de eso. ¿Y saben qué es lo que les interesa realmente? ¿Qué es lo que todos discuten?
la eficiencia, y no únicamente del aceite, sino del consumo de gasolina. Este artículo, por ejemplo, indica que existe una relación entre la fricción y el consumo de gasolina. Cuanto más eficiente es la fricción, menor consumo de gasolina, por lo tanto, mejor aprovechamiento de ella y menos gases al ambiente. De manera particular, aquí señalan que la reducción en la viscosidad y la incorporación de nuevos aditivos mejora el consumo de combustible. Hace un tiempo les conté que la decisión de Honda de reducir la viscosidad del aceite pasando de un 20W50 al 10W30 no se debe únicamente al desarrollo de una mejor tecnología, sino también a una presión gubernamental que obliga a las ensambladoras a cumplir con parámetros de contaminación cada vez menores. Así que si reducir el consumo de combustible y la emisión de gases pasa por disminuir la viscosidad, entonces las empresas lo van a hacer. Y de hecho el artículo de los camiones turbocargados mostraba que uno de los aditivos del aceite, el boro, se alteraba con el tiempo, y cuando el boro disminuye, aumenta la acidez, y mayor acidez es más degradación del aceite. En función de eso, les digo que estas pruebas no se hacen para medir lo que le pasa a las piezas cuando se les cambia la viscosidad, sino cuáles propiedades del aceite se alteran con el tiempo para saber qué aditivos mejorar. Y esto es un desafío para los aceites como el 10W30, que es súper eficiente, pero por su viscosidad se degrada rápido. ¿Y saben cómo sé eso? Porque encontré este otro estudio donde muestra que el aceite menos viscoso, como un 10W30, pierde mucho más rápido las propiedades de lo que pierde uno ligeramente más viscoso, como el 10W40. Después de pasar un rato buscando estos artículos, me di cuenta que no son tan fáciles de encontrar, y eso en parte es porque esos experimentos no son nada sencillos de hacer y nada baratos, porque no solo se requiere del aceite, sino también de un motor y un montón de aparatos. Aquí en este libro que encontré en internet se muestra todos los instrumentos utilizados para medir las propiedades de los aceites, y si lo revisan es pura ingeniería. Entonces, si uno quiere hablar de aceites, pues debería siempre reconocer que hay un conocimiento especializado que nosotros, moteros, ni logramos imaginar. Si no, miren lo siguiente. Este artículo muestra que medir el desgaste y degradación de los aceites es tan complejo que en muchas investigaciones lo que se enfatiza no es la medición del desgaste del aceite en sí mismo, sino en construir un modelo matemático que sea capaz de medir de forma eficiente y general la degradación del aceite. Es decir, máquinas para medir el desgaste la hay, pero para predecir ese desgaste en diferentes condiciones de uso con diferentes motores, eso no existe con exactitud. Mi conclusión parcial después de toda esta revisión es que si le pongo un aceite más grueso a mi moto, voy a contaminar más, el motor se va a esforzar un poco más, la lubricación va a ser ligeramente más lenta en la partida del motor, pero el aceite se va a degradar con más lentitud. Y si le voy a dar muy duro a la moto, no dejarlo tanto como 6.000 kilómetros, que es lo que recomienda el manual de la XR 300. Si ustedes quieren cambiar de viscosidad, háganlo, pero informados. El manual de mi moto recomienda un 10W30, pero por otras explicaciones que he hecho antes, yo uso desde hace 40.000 kilómetros un 10W40 sintético que ya hoy ronda los 60.000 pesos el cuarto. Y bien hasta ahora. Pues eso era todo, amigos y amigas, a quienes aguantaron al final del video. Muchas gracias por la paciencia. También agradezco al brother que compartió su explicación y el artículo, hermano. Fue una conversación estimulante. Gracias a los brothers que siguen el canal. Sé que varios de ustedes tienen amplios conocimientos de este tema. Agradezco si pueden complementar con comentarios sobre el asunto. Un abrazo grande a todos y todas. Muchas bienvenidas. Antes de irse, dejen su like y se cuidan mucho.